Ahí estamos ya grabando. Primero que todo, espero que hayan tenido una excelente semanita, que les haya ido bien. No nos vemos del miércoles pasado. Y ya vamos en la clase número 3 de 8. Les recuerdo que este programa tiene en total 8 clases, de las cuales son 6 de contenido y 3 de repaso, que vamos a ver pregunta por pregunta, preguntas tipo que le podrían aparecer a usted en la evaluación final. No le voy a decir qué son las preguntas de la prueba final porque no es así, ¿ok? Pero sí, con el paso del tiempo hemos podido ir viendo qué tipo de preguntas le hacen a los chiquillos y ese tipo de preguntas las ocupamos nosotros a modo de ejemplo, a modo de que usted pueda obviamente disminuir sus niveles de estrés y de ansiedad, ¿ya? Así que por eso siempre en matemática tenemos las 8 clases normales, pero de las 8 clases son 2 de reforzamiento y 6 de contenido. Y hoy día estamos en la clase número 3, ¿ok? En la clase número 3. Y vamos a ver, yo voy a hacer lo mismo que hicimos la vez pasada, vamos a estar trabajando en mi pizarrita mágica, que es una pizarrita que a todos ustedes les gusta bastante porque es fácil de entender, es una metodología de trabajo bien simple y muy conocida por ustedes del colegio. Y aparte vamos a estar con una presentación. Y aparte, si no fuera poco, el profesor Jaime Llevenes va a estar con ustedes mandándole links complementarios de videos para que ustedes puedan estudiar. Les recuerdo que la clase dura 45 minutos, es una hora pedagógica, y que partimos siempre, obviamente, unos 2 minutitos, 3 minutitos antes de las 7 para poder, obviamente, tratar de gestionar el tiempo lo mejor posible. Y lo otro, súper importante porque me pasó en otro grupo, por favor tratar de mantener los micrófonos lo más en silencio posible. Y si va a hacer una pregunta, la puede hacer en el chat. Le recuerdo que usted tiene 2 profesores en el aula, por lo tanto puede ahí con el profesor Jaime preguntarle y él le va a estar respondiendo y complementar esto con, evidentemente, los estudios personales y los links que le está mandando el profesor. Sin más tiempo, chicos, porque el tiempo es oro en este programa, comenzamos la clase del día de hoy sacando cuaderno de matemática, por favor, y comenzamos con el objetivo de la clase del día de hoy. ¿Se ve el pizarrita o no? ¿Se ve? ¿Se ve? ¿Sí? Sí, sí se ve. Ya, muy amable, Se ve. gracias. Gracias, chiquillas. Objetivo. El objetivo de la clase del día de hoy es comprender el área y el perímetro de una figura, de una figura. ¿Ya? Y la fecha de hoy, estamos a 5 de julio. ¿Ok? Ese es nuestro objetivo. Difícil, más o menos, no tanto si es que abre la mente. Es un objetivo de geometría, por lo tanto no es tan difícil en el sentido de que si uno presta así como atención, no debería tener mayores dificultades. ¿Ya? Para ello voy a compartir mi pantallita, aquí, share. ¿Se ve o no, chiquillos? Dice unidad 3. ¿Sí? Sí, profesor. Súper, gracias. Y dice unidad número 3, área y perímetro. ¿Ok? Comenzamos entonces, chiquilla, avanzando. Lo primero, obviamente, las dinámicas de la clase, siempre recordar el respeto, va a tener los micrófonos apagados, por favor, si va a hacer una pregunta, la puede hacer, no hay ningún problema, pero con respeto hacia los otros, y por favor evitar los diálogos entre ustedes de que no sean constructivos o que permitan avanzar. Recuerden que a mi clase no se viene a sufrir, se viene a aprender. ¿Ok? Listo. Comenzamos primero con el contenido. ¿Qué es un polígono? Súper importante. Para yo primero aplicar el área y el perímetro, yo tengo que entender un concepto básico que es los polígonos. Porque el área y el perímetro se lo vamos a aplicar a polígonos. ¿Qué son los polígonos? Los polígonos son figuras planas.
Las figuras se definen matemáticamente en dos dimensiones, largo y ancho. Profesor, pero entonces, ¿cuál es la diferencia entre una figura y un cuerpo? Por ejemplo, si yo tengo un cubo, ¿el cubo es una figura, profesor? No, Juanito. El cubo no es una figura, el cubo es un cuerpo geométrico. Y profesor, entonces, ¿cuál es la diferencia entre figura y cuerpo geométrico? Es que la figura tiene dos dimensiones, largo y ancho. En palabras simples, la figura es plana. Es plana, es como un plano. Yo no la puedo tocar a la figura, porque es como un dibujo. Por ejemplo, usted hace un dibujo, eso está en dos dimensiones, largo y ancho. Pero, a diferencia, el cubo es un cuerpo. ¿Por qué? Porque el cuerpo tiene tres dimensiones. Tiene largo, tiene ancho y tiene alto. El cuerpo ocupa un lugar en el espacio, porque tiene volumen. El volumen es el lugar que ocupa un cuerpo en el espacio. En cambio, las figuras no, porque las figuras son planas. Por lo tanto, el área y el perímetro en su nivel de lo que vamos a trabajar nosotros, lo vamos a utilizar en figuras. ¿Y en qué tipo de figuras? En polígonos. Y profesor, los polígonos son ¿qué? Figuras planas, cerradas, limitadas por segmentos rectilíneos. Los segmentos de un polígono son los lados, los vértices, los ángulos, los elementos, perdón, de un polígono son los lados, los vértices, los ángulos y las diagonales. Profesor, pero ¿qué es un polígono? Profesor, ya, un polígono es una figura plana que está formado por segmentos rectilíneos. ¿Qué es segmento rectilíneo, profesor? Segmento rectilíneo hace alusión a que son segmentos rectos, ¿ok? Recto. Ah, como un cuadrado, profesor, excelente. El cuadrado, el rectángulo, el pentágono, el hexágono, que los vamos a ir viendo a continuación. Ahora, ¿cuáles son los elementos de un polígono? Vamos a ver. Primero, los lados. ¿Qué son los lados? Los lados son los segmentos rectilíneos que delimitan al polígono, lo que lo forman. Por ejemplo, si yo tengo un cuadrado, mis segmentos rectilíneos de mi cuadrado son los cuatro lados que forman el cuadrado. Esos son los lados. ¿Ok? Los vértices son los puntos donde se cortan los lados 2 a 2. En palabras simples, los vértices son las uniones donde se juntan, en este caso, dos lados. ¿Ok? Los ángulos son las regiones correspondientes entre cada par de lados. Se refiere a la región que se forma cuando yo junto dos lados. Por ejemplo, eso que está ahí sería los ángulos, lo que está dentro, lo que yo marqué con rojo. En este caso, los cuatro lados son iguales, ángulos son iguales, y entonces le voy a colocar alfa. Este es un ejemplo solamente, podría ser alfa, beta o gamma. ¿Ok? Y las diagonales son segmentos rectilíneos que unen cada pareja de vértices. ¿Ok? Yo tengo un cuadrado, por ejemplo, y la diagonal sería esa o esa. ¿Ya? Ah, ya. Ok, esos son los elementos que tiene un polígono. Vamos a ver ahora. Profesor, pero yo quiero verlos, porque usted sabe que en su dibujito es bonito y todo, pero claramente, si yo lo veo de manera más clara, en un dibujito, con color, voy a entenderlo de mejor manera. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son los elementos? El primero tenemos el lado. Si usted se fija, ahí tenemos este lado de acá, ese lado de ahí, ese lado de acá, este lado de acá y este lado de acá. Esos lados, cuando se juntan, forman un polígono. ¿Ok? El lado. ¿Qué función cumple el lado? Delimitar al polígono. En el fondo, el lado le da la forma, la estructura. ¿Ya? ¿Qué son los vértices? Los vértices son el punto donde se unen dos lados. Se une ahí y se une ahí. Se une ahí, se une ahí, se une ahí. Entonces, ese puntito donde chocan los segmentos, los lados,
se denominan vértice. ¿Cuál es la diagonal, profesor? La diagonal es la recta, o el segmento de recta, porque hay un segmento que une, ¿ok? Que une un vértice con otro. Eso es la diagonal. El vértice los une. Eso es la diagonal. ¿Ok? ¿Ya? Y por último, tenemos, aparte, súpermente importante, ¿ok? Sumamente importante, el ángulo. El ángulo es esta porción de plano que nace cuando se juntan dos vértices, donde se juntan dos lados, perdón, se forma como un sector y ese sector se denomina ángulo. ¿Ok? No es la definición más clara de ángulo, porque la definición de geometría de ángulo es la rotación de un rayo fijo, de un rayo móvil en torno a un rayo fijo, pero para ustedes sería esta porción, esos laditos que están ahí, esa porción de plano, es el ángulo. ¿Ok? Hay otros elementos secundarios dentro del polígono, como son la apotema, el radio y la altura, pero no son de estudio a gran cabalidad dentro de este programa. ¿Ya? Ahora bien, chiquillos, acuérdense que esta profesora está siendo grabada, por lo tanto usted la puede ver todas las veces que quiera, ¿ok? Repasar conmigo, y aparte el profesor Jaime le está mandando información a cada uno de ustedes. Vamos ahora por los tipos de polígonos. Profesor, ya, me encanta su clase, estupenda como siempre, muy buena onda, explica muy bien, pero ya, yo sé que un polígono es un segmento, es una figura formada por segmentos rectilíneos. Ok, profesor, me quedó súper claro, pero, profe, ¿cuáles son los polígonos? O sea, yo quiero saber cuáles. Y la verdad, las cosas, usted los conoce, y hasta lo utiliza en la vida cotidiana. Lo que pasa es que usted no sabe el nombre de ellos, o lo conoce de manera muy como popular, o como que lo utiliza todos los días, pero no sabe. ¿Aló? Ah, ¿Ya? ¿Aló, profe? Dígame. Buenas tardes. Me presenté a la clase, soy Jorge Barrento. Eh, una consulta. Dígame. ¿Aló? Y don Jorge, lo escuchamos. Ya, mire, yo me di una idea, no sé si estará bien. Ahora hablando de los polígonos, ¿uno puede compararlo con los letreros de estacionamiento de las carreteras? Veo, no sé, eso lo veo así Por como figura de eso, no sé, ¿será algo parecido? Por supuesto, un letrero puede ser de forma cuadrada o forma rectangular. Lo que pasa es que el letrero que usted ve, que es un rectángulo principalmente, pertenece a la familia de los cuadriláteros, que está Ya. representado dentro de la familia de los cuadrados, que sería la segunda figura, porque tiene 4 lados. ¿Ok? Pero Ya. sí, o por ejemplo, cuando uno ve un signo pare, ¿ok? Los signos Sí, pares, si no correcto. me equivoco, son como hexágono, pentágono, bueno, depende del país, o puede ser hasta triangulares, ¿ok? Entonces, Exacto. Sí. uno los ve en la vida cotidiana cuando uno maneja, o hasta, no sé, las ventanas, por ejemplo, si usted ve la figura de su ventana, porque principalmente las ventanas tienen formas o cuadradas o rectangulares. ¿Ok? Entonces, ahí tiene un polígono, si bien la cara del polígono, la figura, porque como la ventana tiene volumen, sería un cuerpo geométrico, pero la idea es, la base de ella, la idea mental era esa forma. ¿Cuáles son los polígonos más típicos que uno ve en la vida cotidiana y que ocupa mucho? El triángulo. Pucha, el triángulo es, pero de sobremanera, uno de los más utilizados. Es más, por ejemplo, su casa en este momento está hecha, el piso tiene una forma, tiene una estructura, y es un polígono. ¿Qué tipo de polígono? Principalmente un rectángulo, hay casas cuadradas, casas triangulares, quizás una casa hexagonal. Bueno, yo no soy ingeniero en construcción, pero entiendo que los ingenieros hacen a veces obras maestras utilizando figuras, o cuando uno va a ver un plano, por ejemplo, se quiere comprar un departamento, el piso, el plano, cuando te lo presentan, viene con una forma rectangular, cuadrada, etc. El triángulo, el cuadrado es el más popular de todos, el que todos conocemos, el polígono más popular. Yo creo que el cuadrado es uno de los polígonos con el triángulo que están ahí dentro del top one de los más populares. Tiene 4 lados, 4 vértices, ¿ok? Y dentro de la familia
¿Aló? ¿Aló? Profe, no se escucha nada. ¿Aló? Profe, no te escucha. ¿Me escuchan? Sí, yo sí escucho bien. El profe se fue, parece. ¿Aló? 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 El profe desapareció, la profe no sé. Sí, el profe ¿Me fue, escuchan? creo que se le cayó porque al parecer todos nos escuchamos, pero él no se ve. Sí, el profe no se escucha ni se ve. ¿No le habrá pasado algo? Un momento, Se le estamos tuvo que haber viendo caído que... la Yo señal. creo que se le tuvo que haber caído el net. ¿Te funcionó ahora, profe? ¿Aló? ¿Me escuchan ustedes? ¿Aló? ¿Sí? ¿Aló? Ahora sí. Ahora sí, Bueno, profe. vamos a esperar que el profesor nuevamente, algo debe haber pasado, ¿ya? Pero de todos modos, bueno, vamos a hacer un repaso. Las preguntas que ustedes estaban haciendo con respecto a la diferencia entre cuerpo geométrico y figura geométrica. El cuerpo geométrico tiene cuerpo, ocupa un lugar en el espacio. Los cubos, los edificios, todo lo que tiene un lugar en el espacio. Y la figura geométrica es aquella que solamente tiene lados. Esa es la diferencia entre una y otra. Una tiene caras y la otra tiene lados. ¿Ya? Vamos a ver qué está pasando con el profesor. Ahí estoy de vuelta. ¿Me escuchan o no? Sí, ahí sí. Sí, no Sí, sé. Sí, profesor. profe. Profesor, Sí, ahí está. ahora sí. Ay, sí, profe, ahí se Profesor, escucha. profesor, ¿A ¿me dónde está se fue el grabando profe? todavía otra vez? Sí, Ok. profe, acá Ya, no ok. asustó. Ya, Pensaba que le había ahí pasado te- algo. No, no, lo que pasa es que de repente se cayó el internet en toda la zona donde vivo yo. Ah, Ah, Así que ya. capaz que cerraron los cables. No sé. Otra vez. Otra vez. Ya, pero ahora estoy con el internet del celular, así que no os preocupéis. ¿Ya? Usted sabe que estas son cosas que pasan porque estamos en vivo y en directo, para la televisión chilena. Así que son cosas que pasan, ¿ok? Ya, sigamos. Disculpe, profesor, recordarle a los alumnos y alumnas que puedan ponerse presente en el chat, por favor. Sí, yo ya lo hice. Ya, ok. Ya, y por lo menos y silenciar sus micrófonos, chiquillos, ¿ya? Entonces, el pentágono, el hexágono, el octágono, el enágono, el decágono y obviamente el undecágono y dodecágono. Igual esto lo pueden, yo se lo voy a mandar y esto siempre está en la web. Usted coloca polígonos, nombres de polígonos y le van a aparecer la mayor cantidad que usted no se imagina de todos los nombres habidos y por haber de los polígonos, ¿ok? Los va a conocer usted. Sigamos avanzando, chicos. Ok, vamos ahora con el perímetro. Acá empezamos ya con el contenido de la clase del día de hoy, que no es un contenido difícil, ¿ya? Y quiero que por favor lo entienda porque, y está mi gatito ahí que siempre lo coloco, el perímetro es algo súper fácil, pero que la gente tiende a confundirse mucho. ¿Y por qué no lo entiende? Porque le ponen dibujitos, entonces usted empieza a contarme como empieza a complicarse la vida. Mire, voy a colocar el siguiente ejemplo. Usted va a ser una persona que va a querer caminar por toda la frontera de Chile y Argentina, partiendo desde el norte de Chile hasta llegar al sur de Chile. ¿Ya?
Escuchen lo que va a hacer usted. Va a caminar, bueno, Arica no sé, no, parece que Arica no limita más que allá. Va a caminar desde Antofagasta hacia el sur. ¿Sí? Por la frontera, pasando cerros de aquí para allá, de allá. Ok. Cuando usted caminó, todo lo que usted caminó fue el borde de Chile, entre el final de Chile y el inicio de Argentina. ¿No es cierto? Ya, ¿por qué les digo esto? Y dentro de Chile hay ciudades, caminos, cerros, ríos, que a mí no me interesan. Porque a mí lo que me interesa es lo que usted caminó. ¿Y qué es lo que usted caminó? El borde. El borde de Chile. ¿Ok? Por lo tanto, escuche bien, ¿qué es el perímetro? Es la medida del contorno de una figura. O sea, el perímetro es el contorno de la figura. Serían los segmentos rectilíneos que forman la figura. El segmento rectilíneo que forma la figura. Profesor, pero dentro hay una infinidad. Me da lo mismo. Eso no es perímetro. El perímetro es el contorno de la figura. Solo el contorno. Lo que está dentro, si se están matando dentro de Chile, da lo mismo. Para el perímetro es el contorno de Chile, en este caso, si es que usted lo fuera a ver como la simulación que le estoy haciendo. ¿Ok? El contorno, la frontera. ¿Ok? La frontera. Entonces, profesor, el perímetro de este cuadrado, acá yo le coloco un ejemplo simple, no tan complejo, ¿ok? Dice, el perímetro de este cuadrado es 16. ¿Por qué es 16? Porque la medida del contorno es lo que usted caminó. ¿Cuánto caminó? Entonces vamos a colocar, por ejemplo, ahí yo veo a la Gilda Mancilla, que hay muy estudiosa esta Gilda ahí, yo la veo en la cámara, y Gilda empezó a caminar de aquí, Gilda, ¿ya? Ok, perdón, a Marianne Kidel, ella es la que yo veo, a Marianne, ok, ella empezó a caminar de aquí, y caminó de aquí hasta acá, luego dobló y caminó hasta acá, luego bajó para acá, y luego volvió a caminar para allá. ¿Cuánto es lo que caminó Gilda? Perdón, Miriam. Miriam caminó 4 más 4 más 4 más 4. En total caminó 16. ¿16 qué? En este caso, centímetros. ¿Ok? ¿Qué sería entonces el perímetro? El perímetro es el contorno de una figura. La suma de ese contorno. ¿Ok? Es la suma de ese contorno. Por eso yo le pongo la medida del contorno de una figura. Profesor, voy a dejar de compartir acá y voy a ver un siguiente ejemplo. Ya, me voy acá. Siempre en las evaluaciones son pillos y le colocan lo siguiente. Le colocan un triángulo y dentro del triángulo le colocan unos segmentos así. ¿Ya? Le colocan líneas. Y le preguntan, ¿cuál es la medida del perímetro de este triángulo? Chicos, usted, acuérdese del ejemplo de Miriam. Usted camina de aquí para acá, de aquí para acá, y de aquí para acá. Profesor, quiero caminar por dentro. No me importa, no me interesa. A mí lo que me interesa es el contorno, no lo que pase dentro de este triángulo. Si de este triángulo hay otra línea para allá, otra para acá, otra para acá, da lo mismo. Eso a mí no me interesa. A mí lo que me interesa es el contorno. Eso que está ahí. ¿Y qué de ese contorno? La medida. ¿Cuánto mide ese contorno? Centímetros, milímetros, hectómetros, kilómetros, decímetros, da igual. Lo que a mí me importa es cuánto mide. Y usted le agrega a eso que mide la medida. Por ejemplo, si mide 20, ¿qué? 5, 5 y 5, entonces la medida del contorno de este triángulo, o el perímetro de este triángulo, es 15, ¿qué? Siempre nunca olvidar la unidad de medida. Metros,
kilómetros, eso se lo va a dar el ejercicio. ¿Ya? Profesor, pero dentro hay como muchas cositas, da lo mismo. Es más, hay un ejercicio que recuerdo yo, que está en el manual, que le colocan como cositas así. Y le piden, ¿cuál es la medida del perímetro del siguiente cuadrado? ¿Ok? Y usted empieza a contar 1, 2, 3, no. Si esto viene así, abierto, ahí sí, porque está abierto. Entonces, como está abierto, entonces el contorno sería, lo voy a hacer por otro color, el contorno sería eso, 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 eso y eso. Eso sería mi contorno. Y ahí voy sumando, pues, esto más eso, más eso, más eso, más eso, más eso. Siempre ir sumando el contorno. Profesor, ¿pero lo que está dentro también lo sumo? No, claramente no, Laura. Así no, Jorge, no. No se hace eso. Simplemente yo sumo el contorno. A eso nosotros le llamamos perímetro, la medida del contorno de una figura. ¿Ok? Voy a volver a proyectar acá. Me voy a ir para atrás. ¿Ok? Me voy a ir para atrás. Acá. Aquí yo les coloco un ejemplo. ¿Ok? Una práctica independiente. ¿Ok? Aquí es un ejemplo. Este es un cuadrado que tiene el valor del lado vale 1,20 metros o 1,20 m. ¿Cuánto mide el perímetro? Sería sumar 4 veces 1,20. ¿Ok? Y por lo tanto el perímetro vendría 4 metros y 4,8 metros. ¿Ok? Eso es todo. No es más difícil que eso. ¿Dudas, preguntas y consultas respecto al perímetro? Dudas, preguntas y consultas respecto al perímetro. Siempre, Profesor, chiquillos. ¿cómo lo, Dígame, señorita. No le escuché. Aló. Escuché a Ingrid primero. Ingrid, dígame. profesor, ¿usted cómo lo sacó el contorno? Es que eso a mí me cuesta para entenderlo. El contorno siempre es la medida del... O sea, es como el borde. Solo el borde. Entonces, por ejemplo, en esta práctica independiente que está acá, ¿ok? Yo tengo un cuadrado, me sirve justamente este mismo cuadrado que está acá. Voy a borrar aquí, chiquillo. Yo tengo un cuadrado, y este cuadrado me dicen que el valor del lado es 1,20 metros, ¿ya? Como yo sé que es un cuadrado esto que está acá, un cuadrado es un polígono de 4 lados iguales. ¿Ok? Por lo tanto, este vale 1,20 metros, 1,20 metros, 1,20 metros. Si yo quiero saber cuánto es el contorno, cuánto voy a caminar si yo tuviera que caminar esto, tendría que colocar 1,20 metros por una vez camino, 2 veces camino, 3 veces camino, 4 veces camino. Porque va lo mismo. Son 4 veces que camino lo mismo. Por eso lo puedo multiplicar por 4. Y eso me da 4,8 metros. O 4, claro, 4 metros y 80 centímetros. ¿Ok? Así lo calculo. O puedo también sumar 1,20 más 1,20 más 1,20 más 1,20. Se suma eso. Y me da 4 metros con 80 centímetros. 80. O puede colocar 4,80 centímetros también, o sea, o 4,80 metros ahí. ¿Ok? Va. ¿profe? ¿Una consulta, profe? Profe, Dígame. y cuando le falta, como el último ejemplo que dio, en el cuadrado le faltaba 1. Es que depende entonces de cuánto le hayan dado el cuadrado. Si por ejemplo le dicen que la base de esto, que cada cuadradito vale 1 centímetro, porque eso dice el manual, usted coloca 1, 1, 1, 1 y va sumando.
1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿me entiendo, no? Pero solamente el contorno. Sí. Solo Ah, el ya. contorno. Nunca lo de adentro. Lo de adentro no me interesa, porque el perímetro es la medida del contorno de una figura. ¿Se entendió o no? Sí, entendí, profe, profesor. gracias. Ya. Es que esa es la pillería. La pillería siempre le colocan así figuras medias raras que en la prueba. Y usted se complica. No, el perímetro es lo más fácil. Contorno, simplemente contorno. Nada más. Y lo olvida. Lo borra. ¿Ya? Profesor, una consulta. Dígame, Lorena por aquí. dígame Buenas si tardes. te- Buenas. Mire, mi consulta es el perímetro. Usted estaba diciendo si los perímetros son diferentes. No sé, pues, una parte tiene 10 centímetros, la otra tiene 5 centímetros, la otra igual tiene 5 y la otra tiene 10. Igual se suma, ¿cierto? Se suma. Todo se suma. Ah, ya. Solo ya. el contorno. Y Ya. lo que le salga de aquella sumatoria es el perímetro de esa figura. El perímetro final. El perímetro final. Ah, ya. Entonces, Esa era mi duda. y esta suma final, como el 480 acá, que es la suma de todo el contorno, es lo que nosotros llamamos perímetro. ¿Ya? Ah, ya. Muchas gracias. Tengo que continuar ahora porque usted sabe que el tiempo apremia y nos falta el segundo contenido. El área. ¿Ya? Vamos ahora por el área. ¿Ok? Pero van quedando 15 minutitos. Usted sabe que se va súper rápido. ¿Qué es el área? A ver, el área 91 o 61, como los extraterrestres dirían ahí, digamos. ¿Ok? Ya, el área, chiquillo, es la medida de la superficie de una figura. Es su región, es la medida de su región interior. En palabras simples, ¿ya? Yo tengo, por ejemplo, voy a colocar acá un rectángulo y voy a colocar un cuadrado y un triángulo, que son las figuras tipos promedio. ¿Qué es el área? El área es la medida de la superficie de ese rectángulo, de ese cuadrado y de ese triángulo. Es la medida ¿Aló, de la profe? superficie. Dígame. Hablando de área, bueno, aquí yo tengo una idea, pero no sé si está bien. Dígame. Uno me hizo acordar del fútbol, que tenemos el área de la cancha. Exacto. El área, Sí. sería para ustedes, por ejemplo, el lugar donde ustedes pueden jugar, pero usted sabe que se sale de un lado y es córner, es, no sé, Exacto. falta, ¿me entiendo? No puede tomarla con las manos, pero cuando se sale de la área, usted puede tomarla con la mano, el balón y tirarla, ¿me entiendo, no? El área Sí, sí. es la medida de la superficie donde uno puede trabajar. Por ejemplo, algo súper simple. Donde usted está en este momento, ¿ok? En el terreno o en el departamento donde usted está, en la mansión, en el palacio que usted está, el área sería todo el piso de su casa, completo, todo el piso completo de su Ya, casa. Eso sería correcto. como el área de su casa, el área del piso. Y si usted sale al patio, sería el terreno. Sacar el área del terreno. No sé si usted ha visto, por ejemplo, se vende terreno de 200 metros cuadrados, 300 metros cuadrados, 5.000 metros cuadrados, ya. Eso es esto. Que a más área, más grande, o sea, se entiende que a mayor los metrajes, más grande va a ser el área. Es como, no sé si estoy tratando de entender así como la mejor forma, porque a veces uno multiplica y puede ir a hacer algunos juegos, pero una palabra, para un pensamiento súper simple y que usted puede entender, es que el área es la medida de la superficie de una figura. Es la medida de la superficie. Por ejemplo, yo tengo aquí mi pizarrita. Mi pizarrita tiene una área. Mi pizarrita es un rectángulo. Y la área es donde yo puedo escribir. Porque si yo, por ejemplo, voy para acá, a esta esquina de acá, yo no puedo escribir porque estaría escribiendo sobre el escritorio. ¿Me entiendo, no? ¿Cuál es mi área? Esta es mi área. Aquí yo puedo pasar la pizarra.
¿Me entiendo, no? Y la pisan. Ahora, el área es una medida cuadrada, y eso lo vamos a ver a continuación. ¿Ya? No es una clase muy difícil, por lo que usted se está dando cuenta. Aquí está. Esta es el área. Vamos a ampliar un poquito, chiquillas y chiquillos. Ok. Vamos a ver. Dice, el área es la medida de la superficie de una figura, es decir, la medida de su región interior. ¿Cómo calculo? Cada polígono tiene una forma distinta de calcular el área. Yo obviamente no le voy a complicar la existencia a usted. Usted con que se aprenda cómo calcular el área del cuadrado, el rectángulo y el triángulo, estamos bien. Para calcular el área no es tan fácil como el perímetro, porque el perímetro es la suma del contorno y ya está. El área es distinta. En el área yo tengo que calcular de una manera distinta dependiendo de la figura a la cual quiero calcularle su área. Por ejemplo, el cuadrado que yo tengo acá, el área del cuadrado es multiplicar lado por lado. Lado por lado. Yo multiplico este lado por ese lado, da la casualidad que van a ser siempre iguales, porque el cuadrado es un polígono de 4 lados, por lo tanto iguales, 4 lados iguales. Al multiplicar lado por lado, yo obtengo el valor del área del cuadrado. ¿Cuál es el área del cuadrado? Multiplicar lado por lado. ¿Ok? L por L, L cuadrada. En este caso, que sería lado por lado. Área total sería la multiplicación de S por S, y eso me da el área que yo la pinté de color, bueno, celeste. El rectángulo es igual. La única diferencia es que le pongan área con mayúscula, es igual a base por altura. Esa H significa altura. En geometría, altura se identifica con la letra H. ¿Ya? Altura. Base por altura. ¿Ok? La base en este caso, por ejemplo, es 10, la altura es 7, sería lado por lado también. 7 por 10, 70. ¿70 qué? Centímetros. ¿De qué tipo? Cuadrados. ¿Por qué centímetros cuadrados? ¿Ok? ¿Por qué centímetros cuadrados? Porque el área se mide en una unidad cuadrada. Vamos a ver un ejemplo. Y por último, tenemos el área del rectángulo. Perdón, del triángulo. El triángulo es base por altura. El triángulo es, aquí está, el triángulo es base por la altura dividido 2. Es muy parecida a la del rectángulo, pero la única diferencia es que yo la divido por 2. Si hay un tema matemático ahí, que un triángulo rectángulo es la mitad de un rectángulo, ¿ok? Pero para ustedes lo más simple es que la base se multiplica por la altura y la divido por 2. Profesor, me encanta su clase, pero usted sabe que yo soy de ejemplos. ¿Podemos ver algunos ejemplos? Por supuesto. Vamos a ver, algunos ejemplos para que usted pueda aprender. ¿Ok? Vamos a algunos ejemplos. Aquí yo tengo los siguientes ejemplos. Dice, sea un cuadrado cuyos lados miden 5 centímetros. Determina su área. Súper simple, chiquilla. ¿Ya? Súper simple. El cuadrado tiene sus 4 lados iguales. Por lo tanto, ¿qué tengo que hacer yo? Multiplicar lado por lado. 5 por 5 me da 25. ¿25 qué? Centímetros. ¿Centímetros qué? Cuadrados. ¿Por qué centímetros cuadrados? Porque el área es una unidad cuadrada. Vamos a ver el rectángulo. Sea el rectángulo cuyos lados, ¿ok? Cuyos lados son iguales, 2 a 2 de longitud. A vale 3 centímetros y B 5 centímetros. Entonces, ¿cómo multiplico yo? 5 por 3, 15. ¿Y 15 qué? Centímetros cuadrados. En efecto, para calcular el área de un cuadrado y un rectángulo, voy a multiplicar lado por lado y la unidad de medida, que puede ser milímetro, centímetro, metro, decámetro. Bueno, ustedes principalmente ocupan centímetro, milímetro quizá, y metro.
¿ok? Metro cuadrado, milímetro cuadrado, centímetro cuadrado. Profesor, no le entiendo a qué se refiere por cuadrado. Me refiero a ese 2 que está acá arribita, ¿ok? A ese 2 que está aquí arribita. Voy a ver este ejemplo con, ¿ok? Con este triángulo que está acá, que sería, lo voy a dejar de compartir, lo vamos a ver ahora con un triángulo. Yo tengo un triángulo, ¿ok? Y quiero saber su área. Su área dice que son 15 centímetros de base y 4 centímetros, que está un poquito chico ahí, voy a darme más espacio mejor para que quede bien claro. El triángulo está así, y tenemos acá 15 centímetros, y de altura tenemos 4 centímetros. ¿Cuál es el área? Multiplico la base por la altura, porque el área del triángulo, ahí voy a dibujar un triángulo, es igual a la base por la altura dividido 2. Área del triángulo es igual, la base 15, la altura 4 dividido 2. Área del triángulo es igual a 60, 4 por 5, 22, 4 por 1, 4, 5, 6, dividido 2, eso me da 30. ¿30 qué? Centímetros, ¿de qué tipo? Cuadrado. ¿Por qué centímetros cuadrados? Porque es área. Súper importante, y esto le voy a pedir que por favor lo anoten en su cuaderno. El área se mide en unidades cuadradas. El área se mide en unidades cuadradas. Profesor, no entiendo, ¿a qué se refiere usted por unidades cuadradas? Me refiero a lo siguiente, chiquillos. La típica unidad que van a utilizar ustedes es el milímetro cuadrado. Puedes poner así si quieren, milímetro cuadrado, centímetro cuadrado y metro cuadrado. Esas son las que usted utiliza, bueno, casi nunca se utiliza un paréntesis, ¿ok? Milímetro cuadrado, centímetro cuadrado, metro cuadrado, ¿ok? Esas son las unidades. Profesor, solamente en el área, solo en el área. Solo en el área. En el perímetro, no, porque el perímetro es una unidad lineal. En el perímetro, usted utiliza milímetro, centímetro, metro. Punto. Nada más. Milímetro, centímetro, metro. En cambio, en el área, usted utiliza milímetro cuadrado, centímetro cuadrado, metro cuadrado, kilómetro cuadrado, dependiendo, obviamente, del ejercicio que le estén dando. Recapitulando. ¿Ok? Recapitulando. El área es la medida de la superficie de una figura. ¿Ok? La medida de la superficie, el plano. ¿Ok? En efecto, es lo que está dentro de los segmentos que delimitaron, de los segmentos rectilíneos delimitaron una figura. Y lo que está dentro de dicha figura es el área. Eso es lo que está, la medida de la superficie. ¿Ok? La medida de la superficie. Y como bien dice ahí, algunos chiquillos están preguntando, el perímetro es la medida del contorno. La medida del contorno. ¿Ok? Que sería sumar ese lado más ese lado que está allá. Para calcular el área, depende del ejercicio. Depende de la figura en realidad. Un cuadrado, el área se determina como lado por lado. Un rectángulo, lado por lado o base por altura. Y la de un triángulo es base por altura dividido 2. Base por altura dividido 2. ¿Ya? Listo. Voy a compartir ahora pantalla. Ok. Ok. Y ahora, chicos, ya nos quedan solo 2 minutitos. Usted sabe que mi clase se pasa, pero volando. La próxima clase, que si Dios nos da vida y salud, es la próxima semana. Ok. Yo estoy de vacaciones del colegio. Pero igual estoy haciendo clase acá, ¿vieron? Para que vean. Ok, vacaciones de invierno. Me encanta la vacaciones de invierno. Es como una
Acotación, me encanta, es que me gusta el frío. Entonces, las vacaciones de invierno vienen pero de perilla. Igual esperaba que fueran 3 semanas, pero dieron no. Ok, la próxima clase, si Dios nos da vida y salud, y así esperamos que sea, vamos a ver una unidad, y yo siempre le voy a adelantar lo que vamos viendo en la próxima clase, para que usted eche un vistazo, vea un videito en YouTube, no venga tan de pie como cuando uno, por ejemplo, va a una casa de una visita, y la mamá le decía, ya, cómete algo antes de llegar a la casa de la visita, porque no pasemos vergüenza. ¿Ok? Para que no lleguéis de pie. Bueno, esto es lo mismo, ¿ok? Yo siempre les paso a ustedes el contenido. ¿Y qué vamos a ver la próxima semana? Si Dios así lo quiere, y espero que sí sea, vamos a ver las raíces cuadradas y sus propiedades. Raíces cuadradas y sus propiedades. Por favor, no se asusten, porque siempre se asustan cuando yo paso este contenido. ¡Ah! Profesor, raíz cuadrada. No, qué miedo, profesor. No es tan difícil, todo depende del empeño que usted le coloque y de la calidad del docente que le explique, que sea claro, conciso, con ejemplo en la vida cotidiana, que le permitan a usted entender. Por lo tanto, la próxima clase vamos a ver, si Dios quiere, raíces cuadradas y sus propiedades. Y obviamente, como siempre, para finalizar, agradecer su participación, agradecer obviamente al profesor Jaime que está mandando ahí, contestando el chat, mandando información, y también agradecer siempre su simpatía y su buena onda. Ya estamos en la hora, chiquillos, el otro grupo me está esperando siempre también contento, igual que ustedes, y nos estamos viendo, si Dios quiere, y la Virgen Santísima, la próxima semana. ¿Ya? Gracias, profe. Ok. Chao, profesor. Chao, gracias. Profe, buenas noches. Gracias. Buenas noches. Chao. Chao, profe. Buenas noches. Chao.